también después con convivencia, y ha sido muy importante para nosotros recibir su revista periódicamente. Eso, siempre toda la información es muy bien acogida en Cuba. Yo antes de venir para acá estaba nerviosa, pero pensaba que me iba a encontrar aquí caras que no conocía, y ahora estoy peor. O sea que estando en familia a lo mejor es un poquito más comprometedor hablar. Pero bueno, voy a tratar de decir sobre todo mi visión de lo que está ocurriendo en la realidad cubana hoy. Mi visión, no puedo hacer otra cosa. Y he dividido este tema que me han pedido sobre los cambios económicos en Cuba en 4 preguntas. Cristina ha pedido que no interrumpan, pero si me demoro mucho, me interrumpan, porque soy mujer, soy cubana y tengo poca oportunidad de tener un micrófono delante. Así que, si hace falta, interrumpan, aunque sea al final. 4 preguntas, he dividido este tema. Primero, una pregunta que se hace a mucha gente, sobre todo fuera de Cuba, menos de dentro. ¿Han habido realmente reformas económicas en Cuba? ¿Han habido realmente cambios económicos en Cuba? Después de oír muchas opiniones, hay una polémica grande sobre esto y naturalmente siempre hay extremos. Están los 2 extremos. Hay quien dice que no, o sea, que en realidad no hay cambios en Cuba, que nada de lo que se ha hecho representa cambios para el pueblo cubano y por eso no se le puede llamar reformas económicas. Y está el otro extremo, para mí otro extremo, que dice que realmente ya en Cuba se están produciendo cambios económicos. Yo creo que es mejor ir a los hechos, o sea, a lo que ha pasado, y luego después decir, bueno, lo considero que son cambios económicos o considero que no, y hacerse después otras preguntas. En la realidad, una de las cuestiones que está pasando en Cuba ahora es, bueno, yo estoy aquí, y esto es para mí un gran cambio. La posibilidad de viajar para todos los ciudadanos cubanos es un cambio en la realidad de Cuba. La ampliación de las posibilidades para el trabajo por cuenta propia en Cuba es una realidad. O sea, hay nuevas modalidades de trabajo por cuenta propia, los impuestos están mejor establecidos, o sea, más organizadamente establecidos. El pueblo cubano increíblemente ha vuelto a responder a esto y se ha estimulado a trabajar por cuenta propia. Y bueno, hay por ejemplo, se pueden comprar automóviles, se pueden comprar y vender viviendas, bueno, y estos son hechos. Ahora, ¿cuál sería la pregunta? ¿Se le puede llamar reforma? ¿Se le puede llamar cambios? ¿Son cambios de qué tipo? ¿Cuál ha sido la causa de estos cambios? Creo que son preguntas secundarias, porque sí que ha cambiado un poco, o cambiado de alguna manera, la realidad que vive el pueblo cubano. Segunda pregunta que quería hacerme para hablar en esta noche. Si consideramos que de alguna manera estas son reformas, ¿han funcionado estas reformas? O sea, ¿han incidido o han provocado verdaderos cambios en la realidad del pueblo cubano? O sea, porque una cosa es que se hayan cambiado las leyes, que haya cambiado la posibilidad legal, y otra cosa es la realidad. Entonces, ¿han funcionado estas reformas? Y bueno, ya esto lleva a otro análisis. Porque por una parte, voy a volver a empezar como ahorita yo estoy aquí, y esto sí es una manera de funcionar, pero la mesa de los cubanos y el bolsillo de los cubanos sigue igual y quizás peor. Y entonces yo creo que esto es lo que hace a mucha gente decir, estos no son verdaderos cambios. El sistema económico cubano sigue siendo sumamente centralizado. No hay espacio para el mercado. No hay posibilidades para los trabajadores por cuenta propia para hacer cualquier tipo de trabajo, sino que hay una lista muy restringida. Los impuestos son altos. Hay necesidad de estar en la ilegalidad para hacer trabajo por cuenta propia.
Entonces, si vamos a pensar en que estas reformas han funcionado porque ha cambiado el sistema económico cubano o la situación de vida del pueblo cubano, la respuesta podría ser casi categóricamente no. Ahora, hay unos cambios que a lo mejor no se notan en la economía y que sí son muy convenientes, yo creo, para los cubanos. Por ejemplo, cada trabajador por cuenta propia que aumenta, o que puede tener más posibilidades de trabajar por cuenta propia, aumenta su autonomía económica. Y esto lo coloca en una posición de un poco más de ventaja con relación al gobierno. O sea, la autonomía económica da una libertad para vivir, aunque no sea plena, aunque no haya libertades, pero da un grado de libertad individual que yo creo que conviene mucho a los cubanos. Y así la posibilidad de viajar, a lo mejor la posibilidad legal de viajar no implica la real, porque la mayoría de los cubanos no podemos viajar, porque no tienen medios, no hay recursos para viajar libremente como cualquier ciudadano del mundo, ¿no? O sea, sí, se puede viajar, pero los cubanos no tienen recursos para viajar. Entonces, en ese sentido no ha funcionado como reforma, como cambio la posibilidad de viajar, pero en el sentido de que los cubanos que sí hemos podido salir, los cubanos que sí han tenido la posibilidad, han abierto los ojos al mundo, han podido llevar una visión del mundo totalmente diferente a la que tenemos allí encerrados. Y eso sí es un cambio. O sea, yo creo que no han funcionado las reformas, para llamarle de alguna manera, no han funcionado para mejorar el sistema económico de Cuba, pero sí han funcionado para aumentar los grados de libertad individual de los cubanos, y esto yo creo que va incidiendo poco a poco en las condiciones y en la realidad del pueblo. Otra pregunta que me había hecho es, bueno, si le vamos a llamar reformas o cambios superficiales o como queramos, si de alguna manera han funcionado, ¿por qué es que hay algunos que dicen que no hay reformas, que no han habido, que no funcionan para nada? Y es, yo creo, porque estas reformas y que yo diría así, puedo decir que son superficiales, no creo que sean reformas de sistema ni las que Cuba necesita. Cuba necesita un cambio profundo, Cuba necesita un respeto a la propiedad privada, un reconocimiento del derecho a la propiedad privada, el derecho a la iniciativa personal. Cuba necesita total acceso a Internet, Cuba necesita pasar de la centralización de la economía a la economía de mercado, Cuba necesita reformas profundas, estructurales, necesita la democracia, necesitamos elecciones libres. Bien, eso es lo que Cuba necesita, y eso no es lo que ha habido en Cuba hasta ahora. Entonces, pero los pequeños cambios han incidido de una manera en la realidad cubana que podemos, aunque sea, pensar, bueno, qué trabas o qué dificultades van presentando que se puedan, en las cuales se pueda ir trabajando, de manera que si los muros se convierten en cerca, las cercas son mucho más fáciles de echar para adelante que los muros rompen cabeza. O sea, la cerca nos sigue quitando la libertad, pero es más fácil de empujar. O sea, ¿qué dificultades o qué representan las cercas? Ahora, primeramente yo creo que, la principal dificultad es que estos cambios que el gobierno, o esto que ha querido el gobierno presentar como cambio, no son parte de una estrategia coherente. El gobierno empieza aceptando, empieza tolerando, empieza abriendo, quitando muros, poniendo cercas, y después empieza a poner esas cercas tan tensas y a querer volver a poner los muros. Entonces está en esa dinámica de para adelante y para atrás, como decimos en Cuba, 2 pasitos para adelante y 5 para atrás, poner el freno y el acelerador al mismo tiempo, y entonces se funde el automóvil. Porque todo esto está bajo la idea del gobierno de dar una imagen de cambio, pero al mismo tiempo perder la menor cuota de poder posible. O sea, queremos decir que cambiamos,
pero perdiendo la menor cuota de poder. Y más conciencia que nosotros de lo que representa el trabajo por cuenta propia, yo creo que lo tiene el trabajo por cuenta propia y los otros cambios. Hablo más de trabajo por cuenta propia porque es lo que más yo he tratado, pero todos los otros cambios, el gobierno tiene más conciencia que el pueblo cubano de lo que pueden representar para el futuro de Cuba. Tal es así que cuando empiezan a tener una repercusión un poquito más allá de lo esperado por ellos, pues entonces empiezan a retroceder. Y la gente dice, ¿pero qué le molesta al gobierno que alguien venda ropa importada? Bueno, puede ser que uno no se dé cuenta de lo que le importa, pero el gobierno sí sabe que esa persona, mientras más libre sea económicamente, mientras menos tenga que pasar por sus manos el dinero, o sea, que el dinero circula de privado a privado, el gobierno sí sabe que eso se le va de las manos no solo la economía, sino también la política. El gobierno tiene más conciencia de eso que el propio pueblo, que no le da mucha importancia a eso. Entonces, la dificultad principal de estas reformas es que el gobierno no se decide a hacer verdaderamente reformas, aunque sea al estilo chino. No se decide a hacer reformas, aunque sea las que ya ha dicho, pero que las haga sin ir atrás, que las haga de manera que los cubanos pudiéramos confiar en que esas son leyes que no volverán a ir atrás. Yo tenía más esperanza porque en el año 94 las medidas que se tomaron, que fueron a lo mejor más profundas que estas, la dolarización de la economía, la instalación de la doble moneda, la apertura de la inversión extranjera, fueron a lo mejor más profundas, pero siempre se dijo que eran coyunturales. Ahora no, ahora se ha dicho, vamos a actualizar el modelo. Son palabras diferentes. Yo creo que esa es la diferencia entre el 94 y esta situación. Entonces, bueno, ya no sé si todavía tengo un poco de esperanza de que estas reformas, tal y como se implantaron, no vuelvan atrás como en el año 98. Tengo esa esperanza porque lo han dicho de una manera diferente. Y yo creo que volver atrás es, vas a desactualizar entonces ahora el modelo. Es un poquito más difícil, pero ya hemos visto que la estrategia, o sea, que no hay una estrategia coherente y que el gobierno sigue en muchas ocasiones pues dejando de tolerar lo que había tolerado durante 4 o 5 años. Y claro, en la práctica las dificultades son más concretas, o sea, los impuestos son muy altos, hay acceso a crédito pero no son suficientes, los autos no pueden comprarse en agencias libremente. Ya saben que el comercio de autos es solamente entre privados, las agencias los que tienen carta. Los cubanos no tenemos dinero para viajar, los negocios quiebran porque no hay mercado, no hay gente que tenga dinero para comprarlo, esa es la realidad. Ahora, asimismo con esa realidad adversa, yo creo que estas reformas ofrecen algunas oportunidades para los cubanos. La oportunidad de entrenarse como pequeño empresario, más posibilidad de entrenarse, más posibilidad de ver cómo es la vida en el mundo, más posibilidad de comerciar, más posibilidad de decir, bueno, ahora puedo poner en práctica mis potencialidades y vemos que aunque el gobierno no quiera, aunque no sea eso lo que haya querido el gobierno, la realidad va superando la posibilidad legal. Y a lo mejor ahora voy a decir algo contradictorio, pero voy a tratar de explicar. La posibilidad legal es poca y restringida. Se puede viajar, pero no hay recursos para viajar. Se puede sacar una licencia de modista y sastre y vender ropa importada. Era lo que había tolerado el gobierno hasta ahora. Bueno, ya ahora no lo tolera y no sé. Pero los cubanos hemos aprovechado esas grietas y hemos convertido esa posibilidad legal pequeñísima en una realidad que ha hecho que el gobierno diga, no, espérese un momento, está bueno, no era hasta ahí, era hasta aquí. Y eso no siempre puede estar, el gobierno no siempre puede tener el control eternamente y durante mucho tiempo.
yo creo que los cubanos vamos tomando un poco más de conciencia. Entonces, hay ahora entre los cubanos más competencia entre los negocios, hay mayor calidad, por supuesto que las cosas del Estado ya sabemos, pero también mayor calidad entre unos privados y otros porque hay más competencia. La creatividad pues ha sido estimulada, hay un estímulo también al consumo y hay como aires de mercado en una economía que ha estado hasta ahora oficialmente centralizada. O sea que por una parte la realidad, porque los cubanos somos así, o sea, una cosita así podemos inventar y sacar, se ha pasado de la posibilidad legal. Cuando yo creo que la voluntad del gobierno era dar posibilidad legal a lo que en la realidad no se podía hacer. O sea, yo creo que todo esto que ha sucedido tampoco ha sido por voluntad del gobierno. Yo no creo en la voluntad del gobierno cubano de hacer cambios. Creo en la presión que se ha ejercido sobre el gobierno cubano, poco a poco, moderadamente, de una manera en que muchos no creen que haya surtido efecto, pero la sociedad civil, la oposición de hace mucho tiempo, los ciudadanos, que yo creo que hoy por hoy son una de las oposiciones más fuertes que tiene el gobierno cubano, los ciudadanos que están pasando trabajo y que están viendo el mundo, esa presión ha hecho que el gobierno cubano diga, tengo que dar la imagen de que estoy cambiando.